Libro noveno, capítulo 1, en que se declara qué manera de cosas son las que conservan la amistad. Casi todo lo que este capítulo contiene está ya antes declarado, y es como una recopilación de lo dicho. Declara en él cómo la conservación de las amistades consiste en entender cada uno lo que está obligado y debe hacer en ley de aquella amistad que trata de ponerlo tal por obra, y que el dejarlo de hacer es deshacer la amistad, y que finalmente la disolución de la amistad sucede cuando en ella no se alcanza lo que se pretendía, y esto en cualquier diferencia de amistad. En todas las amistades diferentes en especie, lo que conserva la tal amistad es la proporción, como ya está dicho, como en la compañía y contratación civil se le da al zapatero por un par de zapatos el premio conforme a su merecimiento, y de la misma manera al tejedor y a todos los demás. En tales cosas, pues, como estas, está ya puesto el dinero como por común medida, y todo se refiere a él y él lo tasa todo. Pero en la amistad de los enamorados algunas veces el amador se queja de que, amando él en extremo, no es recompensado con amor, y acontece ser esto así por no tener tal cosa alguna por donde merezca ser amado. Otras veces el amado se queja de que, habiéndole hecho primero el amador largas ofertas, ahora no hace nada de lo prometido. Tales cosas como estas acaecen cuando el amador ama al amado por su deleite y el amado al amador por su provecho, y no sucede al uno y al otro lo que pretendía. Porque como la amistad era por esto, deshácese la amistad cuando no sucede aquello por cuya causa se amaron, porque estos tales no se amaban el uno al otro, sino lo que había en el uno y en el otro, que eran cosas no firmes ni seguras, y así ni tampoco lo eran la amistad de ellos. Pero la amistad de los hombres virtuosos, como cosa que en sí misma se funda, permanece, como ya está dicho arriba, aunque también discordan cuando al uno y al otro le suceden las cosas diferentemente que pensaban, y no lo que apetecían, porque el no alcanzar lo que se pretende es lo mismo que no hacer cosa ninguna, como el que prometía premio al músico de cítara, y que cuanto mejor cantase mayor se lo daría, y al otro día de mañana, cuando le pidió las ofertas, le respondió que ya le había dado un gusto en pago de otro. Si ambos, pues, pretendieran el deleite, quedarán, cierto, satisfechos. Pero pues el uno buscaba su deleite y el otro su provecho, y el uno había gozado del deleite y el otro no del provecho. No se habían cumplido con lo que al contrato se debía, porque cada uno se allega a aquello de que se ve necesitado, y da por ello lo que tiene. Pero, ¿a cuál de los dos toca el tasar el valor y dignidad? ¿Al que da la cosa o al que la recibe? Porque el que la da parece que la remite al arbitrio del que la recibe, como dicen que lo hacía Pitágoras, el cual, cuando a uno le había enseñado alguna cosa, hacía que el discípulo mismo la estimase y juzgase de cuánto valor le parecía lo que había aprendido, y lo que el discípulo tasaba, aquello mismo recibía. Pero en cosas como estas a algunos bástales el lugar dicho, cual el varón, tal el jornal. Pero los que reciben dinero y después no cumplen nada de lo que ofrecieron, por haber ofrecido cosas excesivas, con razón son reprendidos, porque no hacen por la obra lo que prometieron de palabra. Tal cosa como esta les es forzado, por ventura, hacer a los sofistas, porque por todo lo que ellos saben, ninguno les daría un real. Estos, pues, con justa razón son reprendidos, pues no hacen aquello por lo cual recibieron premio. Pero donde no hay pacto expreso de servicio, los que por sí mismos dan alguna cosa, ya está dicho que no están sujetos a quejas ni reprensiones, porque tal como esta es la amistad fundada en la virtud. Hace de dar, pues, el premio conforme a la libre voluntad de cada uno, porque ésta es propia del amigo y de la virtud. Lo mismo parece que acaece también a los que se comunican en la filosofía, cuya dignidad no se tasa ni iguala con dinero, ni se les puede hacer honra que con su merecimiento iguale. Pero bastarles ha, por ventura, que se les haga la que hacer se pueda, como a los dioses y a los padres. Pero cuando el don no es de esta manera, sino en algún negocio particular, parece que en el caso conviene, por ventura, que se dé por igual el galardón, de manera que cuadre a la dignidad del que lo da y del que lo recibe. Y si esto no se hace así, no solamente será cosa forzosa, pero aún también justa, que el que dio el don tase el valor de él. Porque si el tal recibiese otro, tanto cuanto éste hubo de provecho, o en cuanto estimó el deleite, tendrá lo que conforme a la dignidad del don o servicio mereció,
porque en las compras y ventas así parece que se hace, y aún en algunas tierras hay leyes que mandan que sobre contratos voluntarios no se funde pleito, casi dando a entender ser cosa conveniente que, con aquel de quien confió, remate su contrato de la misma manera que lo hizo. Porque se tiene por más justo que las cosas confiadas las estima aquel a quien se le confiaron, que no aquel que las confió, porque muchas cosas no las estiman igualmente los que las tienen y los que las quieren recibir, porque lo que les es propio de cada uno y lo que a otro alguno da, a cada uno le parece digno de mucha estima. Pero con todo eso en semejantes cosas hace tanto galardón cuanto tasan los que las reciben, aunque por ventura conviene que se estime, no en cuanto la estima el que lo tiene, sino en cuanto la estimaba antes de tenerla. Capítulo 2. En lo que se declara lo que se debe hacer por cada uno. En los negocios dicen los jurisconsultos que hay más particularidades que vocablos, y así en estas cosas morales, que todas consisten en negocios, se ofrecen cosas en que no se puede dar la ley y regla general, sino que se han de remitir al buen juicio y recta razón del hombre sabio y experimentado, cuáles son las cosas que Aristóteles en el presente capítulo disputa. Hay, pues, alguna duda y dificultad en cosas semejantes, como si conviene en todas las cosas tener respecto al Padre y obedecerle, o si, estando enfermo, conviene obedecer al médico más que al Padre, y para la guerra, elegir antes capitán prudente en ella que no al propio Padre. Y de la misma manera, si conviene más hacer servicio al amigo que al hombre virtuoso, y si es bien dar el galardón al que nos hizo alguna buena obra, antes que hacer bien a nuestro compañero, si acaso no podemos hacer por ambos juntamente. Tales cosas, pues, como estas no pueden fácilmente determinarse con clara y manifiesta certidumbre, porque tienen muchas y varias diferencias, así en lo más como en lo menos, y en lo honesto como en lo necesario. Pero esto es cosa cierta, que no se ha de hacer por amor de uno toda cosa, y las buenas obras, por la mayor parte, se han de galardonar antes que hacer bien a cualquier amigo, de la misma manera que lo que se debe, antes se ha de pagar al que se debe que darlo a ningún otro, aunque esto no es por ventura, siempre así como ahora, si uno ha sido rescatado de mano de corsarios. Es bien que el rescate al que lo rescató sea quien quisiere, o si preso no está, pero le pide lo que dio por él, ¿se lo pagare? ¿O es mejor que rescate a su padre con aquel dinero? Porque parece que en tal caso más obligación tendrá por rescatar a su propio padre, aun que a sí mismo. La deuda, pues, como está dicho, así, generalmente hablando, hace de pagar, pero si la tal paga excede los límites de la bondad o de la necesidad, hace de arreglar por estas, porque aun el galardonar la buena obra recibida de otro no es, algunas veces, cosa justa, cuando el que la hizo entendió que la hacía por un buen varón, y el que ha de dar el galardón a aquel a quien lo ha de dar, lo tiene por mal hombre. Y aun al que prestó no es bien algunas veces hacer por él lo mismo, porque aquel tal, entendiendo que prestaba a un hombre de bien, prestó entendiendo que lo había de cobrar, pero esto otro no tiene esperanza de haber de cobrar del que es ruin, y si, en realidad de verdad, esto pasa así, no es justa aquella general proposición, y si no es así, pero piensen ser así, no parecer que hacen las tales cosas fuera de razón. Lo que se dice, pues, de los afectos y de los negocios, como ya lo habemos advertido muchas veces, hace de determinar según fueren las cosas en que consiste. Cosa, pues, es muy clara y manifiesta, que ni se ha de hacer por toda cosa, ni al Padre se le ha de dar toda cosa, así como a Dios tampoco le sacrificamos toda cosa. Y pues, unas cosas se han de hacer por amor a los padres, y otras por los hermanos, y otras por los amigos, y otras por los bienhechores. A cada uno le habemos de dar lo que es suyo y le pertenece. Y así parece que se hace, porque para unas bodas convidan a los parientes, a los cuales les es común ser de un linaje, y los negocios que acerca de él se han de hacer, y por la misma razón a los desposorios les parece que es más razón que acudan los parientes. Pero a los padres parece que sobre todo conviene favorecerlos con darles el mantenimiento necesario, como a personas a quien deben toda cosa, y de quien tienen el ser, y que es más justo que los mantengan a ellos que a sí mismos, y la honra háceles de dar a los padres como a los dioses, aunque no se les ha de hacer a los padres cualquier género de honra, porque ni aun al padre la misma que a la madre, ni la que se hace al sabio, gobernador, sino al padre la honra paternal y a la madre también la maternal.
y asimismo a cualquier anciano la que se le debe conforme a su edad, levantándose cuando él viene y haciéndole lugar, y con otras cosas semejantes. Pero para con los amigos y con los hermanos habemos de usar de libertad, y comunicar con ellos toda cosa. Asimismo, para con los parientes, con los parroquianos, con los ciudadanos, habemos siempre de procurar de tratarnos de tal suerte que demos a cada uno lo que es suyo, y cotejemos lo que hay en cada uno según la familiaridad que con él tenemos, o según la virtud, o según el provecho que nos hace. Entre los que son de un mismo linaje, pues, fácil cosa es juzgar lo que se ha de hacer por cada uno, pero entre los que son de diversos hay mayor dificultad. Pero no por eso habemos de desistir de ello, sino distinguirlo de la mejor manera que pudiéremos. Capítulo 3. En que se disputa si se han de deshacer las amistades. Llana cosa es lo que en este capítulo se trata. Prueba cómo las amistades fundadas en utilidad o en deleite, en faltar la causa de ellas luego se deshacen. Pero en las fundadas en virtud, si alguno siendo malo pretendió que le amaban como a bueno, y después le salió al revés, él mismo tuvo la culpa, pues fió de sí lo que no debía. Pero si alguno se fingió bueno, por ser tenido y amado por tal, y después faltó a lo que se mostraba, este tal, dice Aristóteles, ser más digno de castigo que el que hace moneda falsa, tanto cuanto es de mayor valor la virtud que no el dinero. ¿Hay también alguna duda acerca del deshacer las amistades o no para con los que no perseveran, aunque entre los que son amigos por utilidad o por deleite, cuando ya de ellas lo tal no les procede? No es maravilla que las tales amistades se deshagan, porque eran amigos de aquellas cosas, las cuales faltando, estaba claro que no se habían de querer bien. Pero entonces se podrá quejar uno con razón, cuando amándole uno por su utilidad o por deleite, fingiese amarle por sus costumbres y bondad, porque como ya dijimos al principio, hay muchas maneras de amistades y de amigos, cuando no son amigos de la misma manera que pensaban. Pues cuando uno de esta manera se engañare, que pretendiere ser amado por sus costumbres y virtud, no obrando él cosa ninguna que a virtud huela, quéjese de sí mismo, pero cuando éste mismo, fingiendo del otro, le engañare, con justa razón del tal que le engañó podrá quejarse, y tanto con mayor razón que de los que hacen moneda falsa, cuanto contra más ilustre cosa se comete la maldad. Pero si uno admite a otro por amigo, pretendiendo que es hombre de bien, y después sale ruin o parece serlo, ¿halo de querer bien como todo eso? ¿O diremos que no es posible, pues no toda cosa es amable, sino la que es buena? No es, pues, el malo cosa amable, ni conviene amar al malo, porque ni es bien ser amigo de ruines ni tampoco parecerles, y está ya dicho en lo pasado, que lo semejante es amigo de su semejante. Hace pues de romper luego la amistad o no con todos, sino con aquellos cuya maldad es incurable. Pero a los que son capaces de corrección más favor se les ha de dar en lo que toca a las costumbres que en lo que a la hacienda, cuanto las costumbres son mejor que ella y más anexas a la amistad. Aunque el que tales amistades descosiese, no parece que haría cosa fuera de razón, porque no había tomado amistad con el que ser ahora se demuestra. No pudiendo, pues, conservar al que de tal manera se ha mudado, apartarse de él, pero si el bueno persevera y el malo se mejora en la virtud, pero con todo eso entre la virtud del uno y la del otro hay mucha distancia, ¿halo de tener por amigo o diremos que no es posible? Porque cuando en las personas hay mucha distancia, manifiesta cosa es que no es posible, como en las amistades trabadas desde la niñez, porque si el uno se queda muchacho en cuanto al entendimiento y el otro sale varón de mucha suerte, ¿cómo podrán estos tales perseverar en su amistad? Pues ni se agradarán de unas mismas cosas, ni recibirán contento ni pena con unas mismas cosas, ni el uno al otro se darán contento. Y donde esto no hay, no es posible ser amigos, porque no pueden entre sí tratar conversación. Pero de estas cosas ya arriba se ha tratado, y pues no se ha de tratar más cuenta con el tal que si nunca se hubiera conocido, o conviene acordarse de la pasada conversación, y así como juzgamos que debemos antes complacer a los amigos que a los extranjeros, de la misma manera a los que fueron nuestros amigos por la amistad pasada se les ha de conceder alguna cosa, sino cuando por algún exceso de maldad vino a romperse la amistad. Capítulo 4. De las obras de los amigos y cómo el amigo se ha de tratar de la misma manera para consigo y para con el amigo, pero que el malo ni para consigo en alguna manera ni para con otro tiene afecto de amigo.
En el capítulo 4 se pone el fundamento de la amistad, que es tener para con el amigo el mismo afecto que para consigo mismo tiene y desear lealtad por su propio respecto lo que para sí mismo querría. Pónense algunas definiciones del amigo y dispútanse acerca de esto algunas cosas curiosas. Pero los cumplimientos de que para con los amigos se ha de usar y las cosas con que las amistades se definen parecen haber procedido del amor que a sí mismo se tiene cada uno, porque dicen que el amigo es aquel que desea y procura lo bueno o lo que parece serlo por causa del amigo, y que el amigo es aquel que desea que el amigo dure y viva por causa y respecto del amigo mismo, el cual afecto y deseo tienen también las madres para con sus hijos y también los amigos ofendidos. Otros dicen que el amigo es aquel que conversa con el amigo y ama lo mismo que él, y de su dolor se duele y con su alegría se regocija. Pero esto más particularmente acaece en las madres para con los hijos. Con alguna cosa, pues, de éstas suelen definir la amistad, pero en el bueno cada cosa de éstas se halla en respecto de sí mismo, y en los demás en cuanto se tienen por hombres de bien. Porque como está dicho, la virtud y el virtuoso en cada cosa de éstas parece ser la regla. Porque este tal cuadra consigo mismo y en todas las partes de su alma tiene unos mismos apetitos, y para sí mismo quiere y procura lo bueno y lo que le parece serlo. Porque propio del bueno es procurar lo bueno por su propio respecto, porque por ser entendido lo desea, lo cual a ver en sí en cada uno le parece. Desea pues cada uno vivir y conservarse, y señaladamente apetece aquello con que se hace prudente, porque al bueno bien le es el ser, y cada uno quiere para sí lo bueno. Pero si el bueno se mudase y se hiciese otro de lo que es, ninguno holgaría, que aquel tal que se ha trastocado tuviese todos los bienes, porque también Dios tiene en sí el sumo bien, pero este sumo bien es lo mismo que el mismo Dios. Parece pues que cada uno de los hombres es entendimiento, o a lo menos más aquello que otra cosa, y así este tal huelga de conversar consigo mismo, porque lo hace con mucho gusto, por ser muy aplacible el acordarse de las cosas ya pasadas y también las buenas esperanzas de las cosas venideras, y estas tales caen en mucho gusto. Abunda asimismo de consideraciones este tal en su entendimiento, y consigo mismo o se aflige mucho o se huelga mucho, porque una misma cosa le es del todo o pesada o aplacible, y no ahora de una manera y ahora de otra, porque este tal no hace cosas que le convenga arrepentirse, pues porque cada cosa de éstas desea tener el bueno por su propio respecto, y para con el amigo se ha de tratar como para consigo mismo, porque el amigo es un otro él. De aquí procede que la amistad parece consistir en alguna de estas cosas, y que aquellos en quien semejantes cosas se hallan son amigos. Pero si tiene o no tiene cada uno amistad consigo mismo, no hay para qué disputarlo por ahora. Parece pues que la amistad consiste en haber dos o más cosas de las ya tratadas, y que la excesiva amistad parece mucho a la que consigo mismo tiene cada uno, pero parece que también se hallan en la gente común las cosas que están dichas, aunque los tales sean ruines, pero por ventura que en cuanto los unos de los otros se agradan y pretenden ser hombres de bien, en tanto les alcanza parte de estas cosas, pues en ninguno que sea del todo perverso y malhechor se halla ninguna cosa de estas, ni apariencia de ellas, y aun casi ni en los mismos malos, porque ni aun consigo mismos no conforman, y unas cosas apetecen y otras quieren, como les acontece a los incontinentes, los cuales posponen las cosas que juzgan ser buenas para ellos, por las cosas aplacibles que les son perjudiciales. Otros, de cobardía y flojedad, dejan de hacer las cosas que entienden ser muy convenientes para ellos. Otros, que han hecho muchas y muy grandes maldades, por su propia perversidad aborrecen y huyen de la vida y se matan a sí mismos. Los malos, pues, buscan con quién conversar y huyen de sí mismos, porque se les acuerda de muchas y muy graves maldades, cuando consigo mismos conversan y esperan otras tales como aquellas, pero conversando con otros olvídanse de cosas semejantes. Como no tienen, pues, en sí cosa que de amar sea, por eso ningún amor se tienen a sí mismos, de manera que estos tales ni se huelgan consigo mismos ni se duelen, porque está amotinada y discorde el alma de estos tales, y unas veces por su perversidad reciben pena, absteniéndose de algunas cosas, y otras veces se huelga de abstenerse, y la una parte le retira a lo uno y la otra a lo otro, como quien lo despedaza. Pues si es verdad que no puede juntamente entristecerse y regocijarse,
sino que a cabo de poco se entristece porque se regocijó, y no quisiera haber tenido tales deleites, porque los malos están llenos de arrepentimiento, parece cierto que el malo ni aun consigo mismo no tiene amistad, por no tener en sí cosa que de amar sea. Y pues, estar dispuesto de tal suerte es muy grande desventura. Con todas sus fuerzas es bien que procure huir de la maldad y trabaje de ser bueno, porque de esta manera tendrá paz y amistad consigo mismo y será también amigo de los otros. Capítulo 5. De la buena voluntad. Casi todo lo que en este capítulo se trata está ya de lo de antes entendido. Pone la diferencia que hay entre la buena voluntad y la amistad, y que es la misma que entre el género y la especie, que donde quiera que haya amistad hay buena voluntad, mas no por el contrario, porque a muchos tenemos buena voluntad sin haberlos tratado jamás ni conocido, lo cual no es posible en la amistad. La buena voluntad parece algo a la amistad, pero no lo es, porque la buena voluntad puédese tener a los que no son conocidos y puede ser sin que se entienda, pero la amistad no. Pero esto ya está dicho en lo pasado, pero ni tampoco es afición, porque la buena voluntad no tiene porfia ni apetito, pero en la afición ambas a dos cosas se hallan. Asimismo la afición va acompañada de conversación, pero la buena voluntad repentinamente se cobra, como acontece en los que se combaten, a los cuales se les aficionan y desean juntamente con ellos la victoria, pero no por eso se ponen a ayudarles, porque como habemos dicho, la buena voluntad cóbrase repentinamente, y los que la tienen aman así sencillamente y sin afecto. Pero parece que esta buena voluntad es principio de la amistad, de la misma manera que de los amores lo es el deleite de la vista, porque ninguno ama sin que primero se agrade de la vista, y aunque uno se agrade de la vista, no por eso ama, sino cuando viene a sentir la absencia y desea gozar de la presencia. De la misma manera, ningunos pueden ser amigos si no se tienen buena voluntad, pero los que se tienen buena voluntad no por eso luego son amigos, porque solo tienen esto, que a los que les tienen buena voluntad les desean todo bien, pero no por eso se pondrán a valerles ni a sufrir por ellos fatiga o pesadumbre. Y así, hablando como por metáfora, podrá uno decir que la buena voluntad es una amistad remisa o tibia, la cual, si persevera y viene a confirmarse con la conversación, se convierte en amistad, pero no de las que se fundan en utilidad o deleite, porque en estos tales no hay buena voluntad, porque el que ha recibido buenas obras, en cuenta de ellas da por pago buena voluntad, haciendo lo que es justo, pero el que desea ver a otro próspero, por esperanza que tiene que de allí le ha de venir algún bien a él, no parece que le tiene al tal buena voluntad, sino antes a sí mismo. Como tampoco es amigo el que hace servicios a otro porque le ha menester, y generalmente hablando, la buena voluntad procede de virtud y bondad, cuando al tal le parece que aquel a quien él tiene buena voluntad es bueno, virtuoso o valeroso, o alguna cosa de estas, como dijimos que acaecía en los que se combaten. Capítulo 6. De la concordia. Cosa es también anexa a la amistad la concordia, y por eso trata de ella aquí Aristóteles, y declara qué cosa es concordia, y cómo no toda conformidad de pareceres es concordia, sino cuando conforman en las cosas tocantes a la común utilidad, y muestra también cómo entre los malos no puede durar la concordia por no haber conformidad de pareceres. La concordia también parece ser cosa de amistad, y por esto la concordia no es solamente conformidad de pareceres y opiniones, porque seguirse ia que los que no se conocen los unos a los otros fuesen concordes. Tampoco dicen ser concordes los que en cualquier cosa son de un mismo parecer, como los que en las cosas del cielo son de una misma opinión. Porque concordar en las opiniones en cosas semejantes no es cosa que tiene que ver con la amistad. Pero cuando los pueblos y ciudades, en lo que toca su utilidad, son de un mismo parecer y escogen aquello que les parece convenir a todos, comúnmente, y lo ponen por la obra, entonces dicen que están concordes. Concordan, pues, los hombres en las cosas que se han de hacer, y de estas en las cosas que tomo y gravedad que pueden convenir a ambos, a todos como las ciudades concuerdan cuando a todas les parece que se han de sacar por elección los cargos públicos, o que han de hacer liga con los lacedemonios, o que Pitaco sea príncipe, pues él holgaba de serlo. Pero cuando cada uno por su parte quiere serlo, como aquellos de la tragedia Fenices, muévense alborotes,
porque el concordar en una misma cosa no es entender el uno y el otro una misma cosa, sea cual quisiere, sino resumirse en lo mismo, como cuando el pueblo y los buenos de él se conciertan en que gobiernen los mejores, porque de esta manera cada uno sale con lo que desea. Parece pues la concordia una amistad civil, como también se dice serlo, porque consiste en las cosas útiles y que importan para la conservación de nuestra vida. Tal manera pues de concordia hállase entre los buenos, porque estos tales concordan consigo mismos y con los demás que son del mismo parecer, porque las consultas de estos tales permanecen y no van y vienen como corrientes de agua, porque quieren lo que es justo y útil, y esto comúnmente lo apetecen para todos. Pero los malos hombres no pueden concordar sino, cuando mucho, por algún poco de tiempo, así como ni tampoco ser amigos, pues apetecen el tener más en las cosas útiles y en los trabajos y servicios el hacerlo menos. Y como cada uno de ellos quiere esto para sí, escudriñan mucho al que le está cerca y le van a la mano, porque como no guardan comunidad, piérdense, y así suceden entre ellos disensiones, forzando los unos a los otros que hagan las cosas justas que ellos no quieren hacer. Capítulo 7. De la beneficencia. En el capítulo presente disputa Aristóteles cuál tiene mayor amor a cuál, el que hace bien al que lo recibe o el que lo recibe al que lo hace, y con muy buenas razones filosóficas prueba que, naturalmente, ama más el que hace el bien que el que lo recibe, porque cada uno por ley natural tiene más amor a sus propias obras que no las obras a su autor, como el padre más ama a los hijos que los hijos al padre, y el que ha ganado la hacienda más amor le tiene que el que la ha heredado, y cada poeta tiene mucho mayor amor a sus propios versos que a los ajenos. Y como el que recibe la buena obra es hechura del que la hace, y no el que la hace del que la recibe, en cuanto a aquella parte, de aquella procede ser mayor el amor del que la hace que del que la recibe. Pero los que hacen las buenas obras parece que aman más a los que las reciben, que los que las reciben a los que las hacen, y así, como cosa ajena al parecer de razón, se disputa qué es la causa de ello. A los más, pues, les parece que procede de esto, que los que reciben las buenas obras quedan deudores y los que las hacen como acreedores, y así como en las prestadas los que las deben querrían no deber en el mundo a quien las deben, pero los que han emprestado tienen mucho cuidado de la vida de sus deudores. De la misma manera los que han hecho las buenas obras desean que vivan los que las han recibido, por haber de ellos las gracias, pero los que las han recibido no tienen mucho cuidado de darles para ellas galardón. Epicarmo, pues, por ventura diría que lo hacen esos tales teniendo ojo a la mano, pero parece cosa conforme a la condición y naturaleza de los hombres, porque los más de los hombres son olvidadizos y desean antes recibir buenas obras que hacerlas, aunque la causa de esto más parece natural y no semejante a lo que decíamos de los que presentan, porque en aquellos no hay afición sino voluntad, de que los tales no se pierdan, y esto por su propio interese. Pero los que a otros han hecho buenas obras, quieren bien y aman a los que las recibieron, aunque de ellos no hayan de recibir ningún provecho de presente ni en tiempo venidero, lo cual acaece también a los artífices, porque cada artífice ama más su obra que ella lo amaría a él si tuviese sentido, lo cual en los poetas por ventura se ve más a la cara, pues éstos aman a sus propias poesías con la misma afición que los padres a los hijos. Como esto, pues, parece ser lo de los bienhechores, porque el que recibe la buena obra es hechura del que la hace, y así el bienhechor ama más a su obra que la obra a su hacedor. Y esto también es la causa que todos escojan y amen el ser, porque el ser de todos consiste en ejercicio, pues el vivir y el obrar es lo que conserva nuestro ser. El que hace, pues, la obra, cuanto al efecto, se puede decir en alguna manera que es la obra, y así ama la obra casi como su propio ser, lo cual es natural cosa, porque lo que uno es en la facultad, la obra misma que hace lo muestra realmente. A más de esto, que al bienhechor le es honra el hacer hecho semejante, y así se deleita con lo que le es honra, pero el que recibe la buena obra no tiene en el que la hace otro bien sino la utilidad, la cual es menos suave y menos digna de amor, porque de presente es aplacible el acto, en lo porvenir la esperanza, y en lo pasado la memoria, y lo más aplacible de todo es lo que consiste en el ejercicio, y así es lo más amable, pues al que hizo la buena obra, quédale su obra, porque lo bien hecho dura mucho tiempo, pero al que la recibió, pásasele la utilidad.
Asimismo, la memoria de las cosas bien hechas es muy apacible, pero la de las cosas útiles no mucho, o a lo menos no tanto, lo cual parece ser al revés en la esperanza. A más de esto, la afición parece al hacer y el ser amado al padecer, y así en los que exceden en el hacer esles anexo el amar y las cosas tocantes al amor. Asimismo, todos aman más las cosas que se hacen con trabajo, como vemos que el dinero lo ama más el que lo gana que el que lo hereda, y el recibir buenas obras parece cosa de poco trabajo, pero el hacerlas cuesta mucho. Y por esto las madres tienen más afición a los hijos que los padres, porque les cuesta más trabajo el nacimiento de ellos, y ellas tienen más certidumbre que son suyos aquellos hijos que los padres, lo cual parece que cuadra también a los bienhechores. Capítulo 8. Del amor propio. Si otra cosa no hubiera buena en Aristóteles sino solo este capítulo, por solo este a mi parecer era merecedor de ser tenido en mucha estima. Tanta es la discreción y sabiduría que aquí mostró en tratar y distinguir el amor propio, el cual, fundado en las cosas exteriores de honras, de intereses, de deleites, es el que estraga al mundo, el que revuelve los reinos y provincias, el que hace cometer los adulterios y hacer los homicidios. Por este, el soberbio no admite igual ni puede sufrirlo. Por este, el codicioso no sabe hacer bien a otros sino con daño del que recibe. Por este, el sensual da fuego en las honras de sus prójimos y vecinos. Por este, muchos hacen agravios a otros poniéndoles nombres de justicia. Finalmente, no hay daño ninguno que en vida, en honra, en hacienda a los hombres acaezca, que del querer para sí lo ilícito, el que el tal daño hace no proceda. De este, pues, trata en este capítulo Aristóteles, y distínguelo muy sabiamente diciendo que de una manera se entiende el amor propio, como lo entiende el vulgo cuando dicen que uno que se quiere mucho a sí mismo y que en todas las cosas quiere, como dicen comúnmente, la suya sobre el hito. Y esta manera de amor, en realidad de verdad, no es amor, sino amor falso, porque el verdadero amor no sufre que a lo amado le venga mal ninguno, pero el que las cosas que habemos dicho hace para sí mismo acarrea el mayor mal, aunque la ceguedad de su codicia le tapa los ojos del entendimiento para que no lo vea. De otra manera, se entiende el amor propio como lo entienden los buenos, que es quererse bien a sí mismos, de tal manera que procuren no les venga ningún daño de aquellos que ellos entienden ser realmente daños, y así procuran para sí los verdaderos bienes, que son las perfectas virtudes. De estas dos maneras de amor propio, la primera es viciosa y digna de reprensión, y la otra virtuosa y digna de alabanza. Pero dúdase si conviene amarse a sí mismo más que a ninguno otro, porque a los que a sí mismos se quieren mucho todos los vituperan, y como por baldón, les dicen que están muy enamorados de sí mismos. Parece también que el malo hace todas las cosas por su propio respecto, y tanto más de veras cuanto peor es, y todos se quejan de él como de hombre que no hace cosas sino las que particularmente a él le tocan. Pero el buen varón hace las cosas por razón de la virtud, y cuanto mejor es, tanto más por causa de la virtud lo hace, y por causa del amigo, y con lo que particularmente a él toca tiene poca cuenta, pero de estas razones discrepan las obras, y no fuera de razón, porque dicen que aquel amamos más de amor que nos fuere más amigo, y el que más amigo es aquel que, al que quiere bien de veras, le desea todo bien por respecto del mismo, aunque ninguno lo supiese. Todas estas cosas se hallan en cada uno más enteramente en respecto de sí mismo, y todas las demás con que el amigo se define, porque ya está dicho que de este amor han procedido todas las demás cosas que pertenecen a la amistad que tenemos con los otros. Con lo cual concuerdan también los vulgares proverbios, como son un alma y un cuerpo, entre los amigos todo es común, en la amistad es igualdad, más cercana es la camisa que el jubón. Pero todas estas cuadran más particularmente a cada uno en respecto de sí mismo, porque cada uno es más amigo de sí mismo que de otro, y así parece que más se ha de amar a sí mismo que a ningún otro cada uno. Con razón, pues, se duda a cuáles de estas razones habemos de dar crédito, pues las unas y las otras son probables. Conviene, pues, por ventura, distinguir estas razones y determinar hasta cuánto y en qué concluyen bien las unas y las otras. Y si tomamos el amor propio como las unas y las otras lo toman y lo entienden, por ventura se dejará entender bien claramente, porque los que el amor propio tienen por cosa mala y digna de reprensión, llaman amigos de sí mismos a los que,
en lo que toca a las honras, a los intereses y a los deleites corporales, toman la mayor parte para sí. Porque estas tales cosas las apetece el vulgo y las procura como si fuesen las mejores, y por esto, acerca de ellas, hay muchas contiendas. Los que son, pues, de estas tales cosas codiciosos, complacen mucho a sus deseos y generalmente a sus afectos y a la parte del alma que es ajena de razón. Tales, pues, como estos, son los hombres vulgares, y así se tomó el nombre de la mayor parte, aunque mala, con razón, pues, los que de esta manera son amigos de sí mismos son vituperados. Y que a estos tales, que en semejantes cosas toman para sí la mayor parte, acostumbra el vulgo llamarlos amigos de sí mismos, es cosa muy averiguada, porque si uno procura de señalarse más que todos en hacer cosas de hombre justo o de templado o de cualquier otro género de virtud, y generalmente hablando, procura para sí todo lo honesto, a este tal ninguno lo llama hombre amigo de sí mismo ni lo vitupera. Y este tal más amigo parece de sí mismo que de los otros, porque se toma para sí las más ilustres cosas y mejores, y complace a la parte que más propiamente es suya, y a ésta en todas las cosas le obedece. Pues así como los que son mejores hacen la ciudad y no los más ruines, y de la misma manera cualquier otro ajuntamiento, así también al hombre lo hace la mejor parte de él, pues el que a la mejor parte suya ama y a aquella complace, aquel parece, más de veras, amigo de sí mismo. Ser, pues, uno continente o incontinente consiste en gobernarse por el entendimiento o no regirse por él, casi dando a entender que cada un hombre es su entendimiento, y los tales muestran hacer con mucha voluntad las cosas conformes a razón. Cosa es, pues, muy clara y manifiesta que el ser de cada hombre consiste, señaladamente, en el entendimiento, y que el buen varón más particularmente ama a éste que a otra cualquier cosa. Y por esto el buen varón es amigo de sí mismo en otra diferente especie de amor, de la que vulgarmente es vituperada, y tan diferente de aquella, cuanto es el vivir conforme a razón del vivir conforme al afecto y apetito, y cuánto difiere el apetecer a lo honesto, o lo que parece que conviene, y a los que de los honestos hechos por diversas vías les procuran. Todos los aman y los alaban. Si todos, pues, anduviesen a porfía sobre quién hará más honestas cosas y encaminasen sus propósitos a hacer las cosas más ilustres, sucedería que los mayores bienes serían comúnmente para todos, y también para cada uno en particular, pues es el mayor de los bienes la virtud. De manera que conviene que el bueno sea amigo de sí mismo, porque este tal, haciendo cosas buenas, ganará él para sí y a los demás hará provecho. Pero el malo no conviene que sea amigo de sí mismo, porque perjudicaría a sí mismo y a los que cerca le estuviesen siguiendo sus malos afectos. En el malo, pues, discrepan las cosas que se deberían hacer y las que él hace, pero el bueno, lo que debería hacer, aquello hace, porque todo buen entendimiento escoge lo que para él es lo mejor, y el buen varón sujetase a su entendimiento. Verdad es, pues, lo que el bueno se dice, que hace muchas cosas por amor de sus amigos y por amor de su patria, aunque por ello se ofrezca a recibir la muerte, porque este tal desprecia intereses y honras, y generalmente todos los demás bienes por los cuales los hombres llevan contiendas entre sí, y querrá para sí más lo que es honesto, y escogerá antes un muy grande deleite, aunque le dure poco, que un deleite largo y debilitado, y preciará más vivir un año honestamente que muchos como quiera, y más estimará un hecho ilustre y grande que muchos pequeños. A los que mueren, pues, en ilustres empresas, esto por ventura les acaece. Escogen, pues, para sí el mayor bien y más ilustre. Estos tales, a trueque que sus amigos medrasen, despreciarían su dinero, porque de esto al amigo le viene provecho, y a ellos lo honesto, y así el mayor bien les toca a ellos. Y lo mismo es en lo que toca a las honras y a los y cargos públicos, porque todo esto lo querrá más para su amigo, porque esto le es a él honesto y digno de alabanza. Con razón, pues, este tal se muestra ser hombre de bien, pues sobre todo precia más lo honesto. Acontece también que este tal conceda a su amigo el hacer hechos honestos, y que esto sea más ilustre, cosa que si él mismo los hiciese, el ser él causa que su amigo los haga. En todas, pues, las cosas dignas de alabanza, parece que el hombre virtuoso toma para sí la mayor parte de lo honesto. De esta manera, pues, conviene que los hombres sean amigos de sí mismos, como ya está dicho, pero como son los hombres vulgarmente, no conviene.
En lo que toca a la inmortalidad del alma y al premio de los buenos y castigo de los malos, parece que estuvo algo perplejo este filósofo, y no se determinó en el sí, como Platón, maestro suyo, por donde no mereció como él alcanzar nombre de divino, lo cual casi quiso dar a entender en el capítulo presente, cuando dijo que los que mueren en ilustres empresas quieren más un breve contento grande que un flaco que mucho dure, casi asignando por premio de una ilustre muerte solo aquel contento de ver que muere por hecho muy ilustre. Y así en esto no hay que darle crédito, pues nos asegura la ley de Dios de lo contrario. Capítulo 9, en el cual se muestra cómo el próspero tiene también necesidad de amigos virtuosos. En el capítulo 9 disputa si el hombre próspero y bien afortunado tiene necesidad de amigos y refuta la opinión de los que dicen que no, mostrando el error de estos, consistir en que no llamaban amigos a otros sino a los útiles, de los cuales el bien afortunado no tiene necesidad, y prueba que tiene necesidad de amigos virtuosos, a los cuales hagan bien y con quien converse dulcemente, pues sin estas dos cosas no puede ser perfecta la bienaventuranza y prosperidad. Dúdase también si el bien afortunado tiene necesidad o no de amigos, porque dicen algunos que los prósperos y bien afortunados, y que para sí mismos son harto bastantes, no tienen necesidad de amigos, pues tienen todos los bienes que se pueden desear, y que pues para sí mismos ellos se son harto bastantes, de ninguna otra cosa tienen necesidad, y que el amigo, siendo otro él, hace lo que el tal por sí mismo no pudiera, y por esto dicen comúnmente, a quien es favorable la fortuna, necesidad de amigos a ninguna. Pero parece cosa del todo apartada de razón que los que al bien afortunado todos los bienes le atribuyen, le quiten los amigos, lo cual parece ser el mayor bien de los exteriores. Porque si mayor perfición de amigo es hacer bien que recibirlo, y es propio del bueno y de la virtud el hacer a otros buenas obras, y más ilustre cosa es hacer bien a los amigos que a los extranjeros, el bueno necesidad, cierto, tendrá amigos a quien haya de hacer bien, y por esto también se disputa en cuál de los dos tiempos hay más necesidad de amigos, en la adversidad o en la prosperidad, casi dando a entender que el que está puesto en adversidad tiene necesidad de amigos que le hagan bien, y los puestos en próspera fortuna han menester también amigos a quien hagan buenas obras. También parece, por ventura, cosa ajena de razón, hacer al bien afortunado solitario, porque ninguno escogería ser a solas señor de todos los bienes, pues el hombre es animal civil y amigo de vivir en compañía, y el bien afortunado también ha de tener esto, pues tiene las cosas que son de su naturaleza buenas. Cosa es, pues, muy cierta y manifiesta, que es mejor vivir en compañía de amigos hombres de bien que en compañía de extranjeros y gentes no conocidas, de suerte que también tiene necesidad de amigos el que está puesto en próspera fortuna. ¿Qué dicen pues aquellos primeros o en qué dicen verdad? ¿Es por ventura la causa que los más llaman amigos a los que acarrean algún provecho? Porque de estos tales el bien afortunado ninguna necesidad tiene, pues tiene ya en sí todos los bienes. Tampoco tiene necesidad, o a lo menos no mucha, de los amigos solamente deleitosos, porque como la vida del bien afortunado es apacible, no tiene necesidad de deleites extranjeros. Como no tiene pues necesidad de tales amigos como estos, parece que no ha menester amigos, pero por ventura, no es ello así, ¿verdad? Porque ya dijimos al principio que la felicidad es cierta manera de ejercicio, y el ejercicio claramente se entiende que consiste en el hacer, y que no es como quien tiene una posesión, y pues si el ser un hombre próspero consiste en el vivir y ejercitarse, y el ejercicio de lo bueno es bueno y apacible por sí mismo, como ya dijimos al principio, y las cosas propias también entran en el número de las cosas apacibles, y más fácilmente podemos considerar a nuestros amigos que a nosotros mismos, y los hechos de ellos más fácilmente que los nuestros, y los hechos de los buenos siendo amigos serán, cierto, a los buenos apacibles, porque los unos y los otros tienen cosas que son naturalmente deleitosas. Colígese de aquí que el próspero y bien afortunado tendrá necesidad de amigos semejantes, pues le aplace el considerar los propios y buenos hechos, porque tales serán los del bueno, siéndole amigo. A más de esto, todos concuerdan en esto, que el bien afortunado ha de vivir vida de contento, pero el que solitario vive tiene la vida trabajosa, porque es dificultosa cosa, estando a solas, ejercitarse a la contina.
pero en compañía de otros y para con otros cosa fácil es. De manera que con amigos será el ejercicio más continuo, siendo por sí mismo deleitoso, lo cual ha de haber en el bien afortunado, porque el bueno, en cuanto es bueno, huélgase mucho con los ejercicios virtuosos, y con los viciosos se enfada extrañamente, de la misma manera que el músico se deleita con las dulces y suaves consonancias, y recibe pena con las malas. Asimismo, del conversar con los buenos redundará un servicio de virtud, como Teognis dice en estos versos. Del bueno aprenderás las cosas buenas, mas si con malos tú te revolvieres, perderás el buen seso que tuvieres. Pero los que más conforme a lo natural este negocio consideran, entienden que el buen amigo naturalmente es cosa de desear para el buen varón, porque ya está dicho que lo que naturalmente es bueno, por sí mismo es bueno y aplacible para el bueno, y el vivir. Definen que en los animales consiste en la facultad del sentido, pero en los hombres en la del sentido o del entendimiento. Y esta facultad ha de surtir en su efecto, pues lo más principal es lo que en efecto consiste. Nos parece que propiamente hablando, el vivir será sentir o entender. Pues el vivir una de las cosas buenas es, que son buenas de suyo y deleitosas, porque es cosa ya determinada, y la cosa determinada naturaleza de bien tiene, y lo que de suyo es bueno también lo es para el bueno, y por esto parece que el vivir es a todos aplacible. No habemos de entender ni comprender aquí la vida del malo, ni la estragada, ni tampoco la puesta en penas y tristezas, porque ésta es diferente, como lo son también las cosas que en ella hay, lo cual se ve más a la cara en los que están con duelos y tristezas. Pero si el vivir de suyo bueno es, también será placible, lo cual también se echa de ver en esto, que todos apetecen el vivir, y más los buenos y bien afortunados, porque a estos tales les es más de desear la vida, y el vivir de estos es más bien afortunado. Y el que ve, siente que ve, y el que oye también siente que oye, y el que anda siente a sí mismo que anda, y en las demás cosas es de la misma manera. Lo que allí sentimos pues es que hacemos, y así sentimos que sentimos y entendemos que entendemos, y el sentir que sentimos y entendemos es sentir que somos, pues nuestro ser es sentir o entender, y el sentir uno que vive es una de las cosas que de suyo son dulces y aplacibles, porque la vida de suyo es cosa buena, y el sentir uno que tiene en sí cosa buena es cosa dulce y aplacible, y así el vivir es cosa de escoger, y señaladamente a los buenos, por cuanto el ser es para ellos bueno y aplacible, pues, por sentir que poseen una cosa de suyo buena, huélganse. Pues de la misma manera que sea el bueno para consigo mismo, sea también para con su amigo, porque su amigo es otro él, pues así como el ser es cosa de desear a cada uno, de la misma manera es desear el ser del amigo, o al menos por lo semejante. El ser, pues, decíamos que era cosa de escoger, porque lo sentíamos, siendo bueno, y semejante sentimiento de suyo es aplacible. Conviene pues también del amigo sentir que es, lo cual consiste en el vivir en compañía, y comunicarse en conversaciones y en los placeres. Porque esto parece que es lo que en los hombres llamamos vivir en compañía, y no como en los ganados el pacer juntos en un pasto. Pues si al bien afortunado le es cosa de desear de suyo el ser, por ser naturalmente cosa buena y aplacible, por lo semejante le será también la del amigo, y el amigo será una de las cosas que son de desear. Y lo que a cada uno le es de desear, esto ha de tener en sí, o será, en cuanto a aquella parte, falso. El bien afortunado, pues, necesidad tendrá de amigos virtuosos. Capítulo 10. Del número de los amigos. Después que ha demostrado por razones naturales cómo el bien afortunado tiene necesidad de amigos virtuosos, disputa ahora del número de amigos, si es bien tener amistad con muchos, y muestra cómo en el amistad útil y en el deleite no conviene tener muchos, porque no se puede satisfacer a tantos. De la amistad fundada en virtud pone esta regla, que tantos amigos es bien tener, con cuantos se pueda cómodamente conversar, y pues esto no puede ser bien con muchos, tampoco es bien tener con muchos amistad, lo cual conforma muy bien con lo que dice el sabio, que ha de ser el amigo de 1001. Habemos pues de tener los más amigos que pudiéremos, o diremos que aquello que se dice muy discretamente de los huéspedes, que ni tengamos muchos ni estemos sin ellos, cuadra también a lo de amistad, que ni estemos sin amigos ni procuremos muchos por extremo. A los amigos útiles muy bien cierto parece que les cuadra esto que decimos, porque favorecer y valer a muchos es cosa trabajosa,
ni hay hacienda que baste para ello, cuando son, pues, más en número de los que pueden sufrir las fuerzas de la hacienda, son superfluos y hacen estorbo para el pasar la vida bien y con contento. De manera que no son menester. De los amigos también que se procuran por deleite, bastan pocos, como en la comida las salsas, pero de los virtuosos, ¿hanse por ventura de procurar muchos en número? ¿O diremos que hay término en el número y multitud de los amigos como en el de los ciudadanos? Porque una ciudad no se poblará con 10 hombres, y si 100,000 tiene, ya no parece ciudad. La cantidad, pues, no es por ventura una cosa determinada, sino todo aquello que está comprendido dentro de cierto término de cosas. En los amigos, pues, también hay término en la multitud, de los cuales el mayor número ha de ser por ventura el que aquellos con los cuales pueda vivir uno en compañía, porque esto parece que es el sello de la amistad. Cosa pues es clara y manifiesta, que no es posible vivir en compañía de muchos y usar con todos de unos mismos cumplimientos. A más de esto, que de necesidad los tales también han de ser amigos entre sí, si unos con otros han de conversar, lo cual entre muchos es dificultoso, porque con dificultad puede uno alegrarse con muchos y entristecerse o dolerse como en cosa propia, porque puede acaecer que con uno se haya de regocijar y con otro entristecer. Bien está, pues, dicho por ventura, que no se ha de procurar de tener muchos amigos, sino tantos cuantos sean bastantes para pasar la vida, porque ni aun tampoco parece que es posible que uno de muchos sea entrañablemente amigo, y por la misma razón parece que tampoco pueden ser amados muchos muy de corazón y voluntad, porque el amar muy tiernamente y de corazón parece ser el extremo de amistad, y esto ha de ser para con uno y el amar mucho para con pocos. Porque de la misma manera parece que en las mismas cosas acontece, porque ni aun en la amistad de compañías no son muchos los amigos, y las amistades singulares, tan celebradas por poetas entre dos solos, se cuentan. Mas los que se ofrecen a muchos por amigos y conversan con todos, así, a valeo, no parece que son amigos de ninguno, sino en género de amistad civil, a los cuales comúnmente llaman hombres de buen trato o aplacibles. Conforme, pues, a las leyes de amistad civil, bien puede uno ser amigo de muchos, siendo realmente hombre de bien, aunque en su tratar no sea muy aplacible. Pero conforme a las leyes de amistad fundada en virtud, cual es la que los hombres tienen por sí mismos, no puede ser uno amigo de muchos, antes deben tenerse los hombres por dichosos de hallar siquiera algunos pocos tales. Capítulo 11. En que se disputa cuándo son menester más los amigos, en la prosperidad o en la adversidad. Una aplacible cuestión propone en este capítulo Aristóteles, en cuál de las dos fortunas son más necesarios los amigos, y concluye que en ambas, pero de diferente manera, porque la próspera tiene necesidad de amigos buenos y fieles, y la adversa de amigos prósperos y que le puedan ayudar. Pero, ¿en qué tiempo son más necesarios los amigos, en la próspera fortuna o en la adversa? Porque en ambas se procuran, y los que están puestos en trabajos tienen necesidad de socorro, y también los bien afortunados han menester amigos con quien conversen, y a los cuales hagan buenas obras, porque desean estos tales bien hacer. En la adversidad, pues, es cosa más necesaria el tener amigos, y así allí son menester amigos útiles, pero en la prosperidad es más honesta cosa, y así en esta se procura tener amigos buenos. Porque el hacer bien a tales y vivir con tales es cosa más de desear, pues la misma presencia de los amigos, así en la prosperidad como en la adversidad, es aplacible, porque los afligidos parece que quedan aliviados cuando se duelen juntamente los amigos de su pena. Por esto, ¿dudaría alguno si los amigos toman parte de la pena, como quien toma parte de una carga? ¿O no es la causa esto, sino que la presencia de ellos, como es aplacible, y el entender que aquellos se conduelen, les alivia la tristeza? Pero si por esta causa o por otra se alivian, no lo disputamos. Parece pues que sucede lo que habemos dicho, y la presencia de los tales parece ser una como mezcla, porque el ver los amigos cosa aplacible es. Y señaladamente a los que están puestos en trabajos, y siempre hay algún socorro para no entristecerse, porque el amigo es cosa que acarrea consuelo, así con su vista como con sus palabras, si es en ello diestro, porque le conoce la condición, y sabe qué cosas le dan gusto y cuáles también pena. Pero el sentir que el amigo se entristece por sus infortunios, le da pena, porque todos rehúsan de ser a los amigos causa de tristeza, y así, los hombres que son naturalmente valerosos
recátanse de que sus amigos reciban pena de su pena, y si con su esfuerzo no vencen la tristeza que en ellos ven, no pueden sufrirlo, y a los que lamentan con él del todo los despide, porque ni aun él no es amigo de hacer llantos semejantes. Pero las mujercillas y los hombres de afeminadas condiciones huélganse con los que lloran y suspiran con ellos, y ámanlos como amigos y personas que se duelen de ellos. Pero en todas las cosas habemos de imitar siempre a lo mejor, pero la presencia de los amigos en la próspera fortuna tiene apacible así la conversación como también el pensamiento y consideración, porque se alegran con los mismos bienes, y por esto parece que conviene que a las cosas prósperas llamemos prontamente a los amigos, porque el ser amigo de hacer bien es honesta cosa, pero a los trabajos y adversidades recatadamente, porque lo menos que posible fuere habemos de dar a nadie parte de los males de donde se dijo aquello, baste que yo esté puesto en desventura. Pero cuando a costa de poco trabajo suyo pueden hacerle mucho bien, en tal caso conviene darles parte. En el convidarse parece que se ha de hacer al revés, que a los que están puestos en trabajo se ha de ir sin ser llamado y prontamente, porque el oficio del amigo es hacer bien, y particularmente al que lo ha menester, y al que parece que no se osa desvergonzar a pedirlo, porque a ambos es más honesto y más apacible el hacer bien. Pero en las prosperidades, para hecho de servir en algo, hace de ir prontamente, porque también son menester para esto los amigos. Pero para recibir bien base de ir perezosamente, porque no es honesta cosa ser uno pronto en el recibir las buenas obras. Aunque habemos de procurar que no nos tengan, por ventura, en opinión de hombres rústicos y malcriados en el rehusarlas, porque esto también acontece algunas veces, pero la presencia de los amigos en todos parece ser de desear. Capítulo 12, en que se demuestra cómo el vivir en compañía es la más propia obra de los amigos, así buenos como malos. Concluye Aristóteles su disputa de la amistad, declarando ser el propio fin el vivir en compañía, ora sean los amigos virtuosos, ora viciosos, y muestra cómo de la misma manera que el enamorado se huelga con el ver más que con otro sentido, así también el amigo. Ponen asimismo la diferencia entre los buenos amigos y los malos, que cada uno de ellos huelgan de tener compañía en ejercicios semejantes a sus costumbres, los buenos en buenos y los malos en malos deshonestos ejercicios. Acaece pues que así como a los enamorados les es la más apacible cosa de todas el mirar, y más apetece en este sentido que todos los demás, como cosa por donde más entra y se ceba el amor, así también los amigos lo que más apetecen es el vivir en compañía. Porque la misma amistad es compañía, y de la misma manera que uno sea para consigo mismo, sea también para con el amigo, y el sentir uno de sí mismo que es, cosa cierto es de desear, y por la misma razón el sentir lo mismo del amigo lo será. Pues el ejercicio de este sentimiento consiste en el vivir en compañía, de manera que no es cosa ajena de razón el desearlo, y en aquello en que consiste el ser de cada uno, o por cuya causa desean el vivir, en aquello mismo quieren conversar con los amigos, y así, unos se festejan con convites, otros con jugar a los dados, otros con ejercicios de luchas, otros con cazas, o en ejercicios de filosofía, conversando cada uno de ellos en aquello que más le agrada de todas las cosas de la vida, porque deseando vivir con sus amigos hacen estas cosas y comunícanlas con aquellos con quien les agrada el vivir en compañía. Es pues la amistad de los malos perversa, porque como son inconstantes participan y comunícanse lo malo, y hácense del todo perversos, procurando parecer los unos a los otros, pero la de los buenos es buena y perfecta, porque con las buenas conversaciones crece siempre la virtud, y así parece que cuanto más se ejercitan y más los unos a los otros se corrigen, tanto mejores se hacen, porque reciben los unos de los otros las cosas que les dan contento, de donde dijo bien Teognis, como arriba dijimos, del bueno aprenderás las cosas buenas, de la amistad pues bastante lo tratado. Síguese ahora que tratemos del deleite.